Estructura de datos. Grupo número 3. Integrantes. Josen Guadalupe Arcentales Quito, Valeria Montserrat Tigre Cornejo, Juan Daniel Buripuya. ¿Qué es estructura de datos? Hay que tener en cuenta que las computadoras fueron diseñadas como una herramienta para realizar operaciones de cálculos complicadas en un periodo mínimo de tiempo, pero la mayoría de las aplicaciones del invento del hombre son las de almacenamiento y acceso de grandes cantidades de información. La estructura de datos es una rama de la ciencia de la computación que estudia y aplica diferentes formas de organizar información dentro de una aplicación para manipular, buscar e insertar estos datos de manera eficiente. Objetivos de la estructura de datos. Organiza conjuntos de datos elementales con el objetivo de facilitar su manipulación. Un dato elemental es la mínima información que se tiene en un programa. Ejemplos de datos elementales son int, float, chart, etc. Las estructuras de datos manejan grandes cantidades de datos de manera eficiente. Por lo general, las estructuras de datos son claves para diseñar algoritmos eficientes. Permite tener una batería de herramientas para solucionar ciertos tipos de problemas. Además, nos permite hacer un software más eficiente, optimizando recursos. Es muy útil para IoT, Internet Update y para los entornos que trabajan con Big Data. Tipos de estructuras de datos. Existen algunos tipos de estructuras de datos. A continuación veremos algunos de ellos. Vectores. ¿Qué es un vector? Un vector o arreglo unidimensional es una estructura de datos en la cual se almacena un conjunto de datos de un mismo tipo. Es decir, que un arreglo es una lista de n elementos que posee las siguientes características. Se identifica por un único nombre de variable. Los datos se almacenan en posiciones llamadas índices. El primer índice es el 0. Cada posición posee un elemento del mismo tipo. Matrices. Una matriz es un arreglo bidimensional que se compone de filas y columnas. En cada posición se almacena un elemento. Todos los elementos de la matriz deben de ser del mismo tipo. Si queremos almacenar un dato en una matriz, tenemos que decir la posición en donde se va a ubicar el dato. Ejemplo, la posición 0,2, donde el 0 será la fila y el 2 la columna. La intersección de los dos será el lugar en donde se almacena el dato. En este caso guardaremos el número 4. Listas enlazadas. ¿Qué es una lista? Es una colección de elementos denominados nodos, dispuestos uno a continuación de otro, cada uno de ellos conectados al siguiente elemento por un enlace o puntero. Cada nodo puede almacenar datos. Las listas enlazadas son estructuras muy flexibles y con numerosas aplicaciones en el mundo de la programación. Existe un primer y un último nodo, de tal manera que a cada nodo, salvo el último, le corresponde un único sucesor, y a cada nodo, salvo el primero, le corresponde un único predecesor. Pila. Una pila es una lista ordenada o estructura de datos que permite almacenar y recuperar datos, siendo el modo de acceso a sus elementos de tipo LIFO, último en entrar, primero en salir. Para el manejo de los datos cuentan con dos operaciones básicas: apilar, que se conoce como push, que coloca un objeto en la pila, y su operación inversa, retirar, que se conoce como pop, que retira el último elemento apilado. En cada momento solamente se tiene acceso a la parte superior de la pila, es decir, al último objeto apilado denominado top. La operación pop permite la obtención de este elemento que es retirado de la pila, permitiendo el acceso al anterior que pasa a ser el último, el nuevo top. Cola. Una cola, también llamada fila, es una estructura de datos caracterizada por ser una secuencia de elementos en la que la operación de inserción push se realiza por un extremo y la operación de extracción pop se realiza por el otro. También se le llama estructura FIFO, debido a que el primer elemento en entrar será también el primero en salir. Este tipo de estructura de datos abstracta se implementa en lenguaje orientado a objetos, mediante clases, en forma de listas enlazadas. Árbol binario. Un árbol binario es un conjunto de elementos que o está vacío o está dividido en tres subconjuntos desarticulados.
El primer subconjunto tiene un solo elemento llamado raíz de árbol. Los otros son en sí mismos árboles binarios llamados subárbol izquierdo y derecho del árbol original. Conclusiones. Al tener claro cada uno de los conceptos de la estructura de datos, se puede concluir que ayudará para realizar tareas complejas de programación. Nos ayuda a almacenar y ordenar de forma adecuada los datos, ahorrándonos tiempo en buscarlos. Uno de ellos son los datos lineales, que pueden ser de gran utilidad, ya que con esta se accede a cualquier elemento de la estructura de datos en tiempo constante. Gracias.